Tampoco... Oye, se fueron todas. Vengan a sentarse. Vale, que haga la presentación y después... Esto fue esta Javier. No, está bien. Ok, te dejo solo. Venga. Hasta luego. Gracias. Bueno, yo creo que va a estar bien un poco las dos, porque el ejemplo que hemos visto está ya como muy armado, son 10 años y nosotros tenemos 2. O sea, que estamos en ese proceso, he dicho, caótico, pues nosotros estamos en él metido ahora. Entonces, es probable que al final tengáis muchas preguntas que nosotros mismos todavía nos estamos preguntando, que por eso también nos viene bien, ¿no? Que las intentemos responder entre todos. Pero bueno, vamos a ver. Yo he intentado, para intentar hacerlo entendible, algo que todavía nosotros, como digo, estamos intentando saber cómo explicar, qué es y qué es lo que hacemos y cómo contarlo, qué es lo que ocurre muchas veces con estas cosas, que sabes lo que es, pero no sabes verbalizarlo. Voy a contar como... Se me ocurría contar primero como una serie de conceptos e ideas que nos definen, antes de contar directamente qué es lo que hacemos, ¿no? Que creo que lo puedo hacer un poco más comprensible. A veces algunas de esas cosas pueden ser un poco abstractas, entonces si me paso y soy un poco tal, pues, no sé, me hace una señal y yo, si soy muy denso o lo que sea en alguna cosa, pero bueno, vamos a ir viendo. Lo primero, por poner un poco en contexto también de dónde surgen todas estas plataformas, redes, etcétera, tiene que ver con una cosa que ha comentado, que era cuando los equipos de trabajo empiezan a mirar hacia arriba, ¿no? Alguien le pide responsabilidad y entonces la gente mira a esperar que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Durante un momento, yo creo, que en el que nos dimos cuenta que teníamos actitud pasiva con respecto al poder y a los recursos, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que esa actitud pasiva tiene que cambiar, nos damos cuenta de que somos nosotros mismos los que podemos diseñarnos los acuerdos, los protocolos, la forma en la que nos relacionamos, y entonces donde surge este modelo de plataforma, de red, que no es más que eso, es un autodiseño, ¿no? De cómo funcionamos, de los acuerdos que tenemos entre nosotros. Y entonces pasamos de una lógica de elegir entre diferentes opciones al de construir entre nosotros mismos, ¿no? ¿Quién es CivicWise? ¿O qué tipo de perfil, qué tipo de personas conforman CivicWise? CivicWise es una de estas plataformas, una de estas redes, ¿no? que decide diseñar cuáles son los acuerdos, cuáles son los protocolos con los que se van a relacionar, y los perfiles que lo integran son principalmente arquitectos, urbanistas. La idea es que sea transdisciplinar, pero principalmente arquitectos urbanistas. Pero más allá de eso, entendíamos también que el propósito de lo que hacemos va más allá de lo que se entiende por la profesión del arquitecto o de cualquier otra profesión, ¿no? En los últimos años también se ha oído hablar mucho, cuando se conforman equipos, de lo transdisciplinar, pero entendemos que lo transdisciplinar todavía le falta una vuelta de tuerca, ¿no? Porque lo transdisciplinar no deja de ser una disciplina, diferentes disciplinas cerradas, y no deja de ser ese modelo de los expertos que van a ejecutar una serie de acciones, ¿no? Entonces, rompiendo un poco con esa carga del experto, ¿no? Y entendiéndonos todos como ciudadanos más allá de profesionales, pensando en cómo definir esa profesión que no es una profesión, que ya no es transdisciplinar, el equipo es indisciplinar, surge el concepto de diseñador cívico, ¿no? Que es como nos definimos nosotros, diseñador ciudadano. Es decir, somos ciudadanos que diseñan, básicamente, cada uno con su perfil, el que sea. Y entonces empezamos a desarrollar una serie de acuerdos, de protocolos entre nosotros de cómo funcionamos, que es lo que sería la gobernanza de un sistema, de una plataforma o de una red. Entonces, como digo aquí, la idea es definir como cuáles son los que creo que son más importantes, ¿no? que a nosotros nos definen. El primero, local. Local es de la fusión de local y global. O sea, nosotros, la red surge desde el inicio con la voluntad de ser internacional y, por tanto, global, pero con la voluntad también de no cometer el error de quedarnos en esa escala global, ¿no? Que es lo que suele ocurrir también con este tipo de redes, es que al construir una red de escala global no son capaces de ese conocimiento global al final llevarlo a una repercusión directa en un territorio concreto, es cuando viene la escala de lo local, ¿no? Esta escala de global-local se construye a través de una serie de grupos, de círculos, de equipos de trabajo que trabajan en las ciudades. Aquí, por ejemplo, estamos el de Madrid, ¿no?
Entonces, las personas de Madrid trabajamos en el territorio de Madrid y nos preocupamos de desarrollar, implementar, investigar proyectos que tienen que ver con el territorio de Madrid. Alimentado con el conocimiento global de la red. Por ejemplo, Artemi, que está aquí, es del Círculo de Canarias. Él trabaja, pero la conexión es real. Él, por ejemplo, ahora mismo está aquí. Ha venido de paso 3 días y hemos estado trabajando en diferentes proyectos, ¿no? Y es de la forma que nos alimentamos. ¿Cómo se hace esto posible? ¿Cómo es posible que esa comunidad global alimente a las comunidades locales y que de verdad hay una conexión real? Las conexiones se producen entre el espacio físico y el digital. Es decir, nosotros, una de las herramientas que tenemos absolutamente quemada y que estamos esperando ya que nos envíe promoción Google es el Hangout, que pasamos horas y horas y horas a través de las reuniones, no por Hangout. Todas están grabadas y todas se pueden ver en YouTube. Todas las reuniones de trabajo de todos nuestros proyectos. Pero luego tenemos una serie de encuentros presenciales, ¿no? También de trabajo. En unas semanas tenemos, uno de los eventos que tenemos es el Local Camp, se hace cada 6 meses en una ciudad distinta y es una semana en la que toda la red se encuentra durante una semana en una ciudad para trabajar de forma física y pegar como un empujón a determinadas cuestiones de carácter interno, de comunicación, de gobernanza, ¿no? Y en seguir haciéndonos. Y lo tenemos en Hospitalet, del 8 al 15 de julio. Sí. Cada 6 meses. Hace 6 meses fue en Valencia, que fue el segundo, y 6 meses antes fue en París, fue el primero, en mayo de 2016. Y vivimos entre esos dos mundos. Ahora mismo, Artemi y yo, nosotros estamos físicos, él ha venido aquí, pero luego estamos digitales, ¿no? Mañana, cuando se vaya a Canarias. Alocracia. En contra de los sistemas burocráticos, nos vamos a un sistema alocrático. ¿Qué quiere decir esto? Lo que suele ocurrir muchas veces con estas cosas es que no empezamos a hacer cosas. Porque empezamos a preocuparnos por construir la estructura que nos va a permitir hacer cosas. Y al final acabamos dedicando más tiempo en construir esa estructura y en sostenerla, sobre todo, que en hacer las cosas. Entonces no llegamos nunca a empezar. Entonces, por encima de eso, somos personas que se reúnen y ejecutan proyectos. Entonces, no nos estamos preocupando de generar esa jerarquía que nos permita después funcionar. No, nos juntamos y empezamos a hacer cosas. Ahí luego, evidentemente, empiezan a surgir conflictos en ese hacer, pero se van resolviendo y se van gestionando y se van coordinando al mismo tiempo, ¿no? Que se van haciendo cuando vamos generando esas pequeñas estructuras, que ahora después contaré cuáles son esas estructuras. Multipertenencia. ¿Qué quiere decir esto? Otra de las cosas que también vemos es que estamos acostumbrados a conformar grupos homogéneos en la sociedad, con una coherencia interna súper clara. Es decir, yo pertenezco a, eso sobre todo se ve, ¿no?, con el tema de los partidos políticos. Yo pertenezco a un grupo, ¿no?, que tiene una coherencia y todos pensamos lo mismo, y entonces, pero claro, todos pensamos lo mismo, por ejemplo, porque tiene esa estructura, ¿no? Porque hay un líder pero de lo que sea, ¿no?, una asociación, de lo que sea, que es el que dirige, el que lleva, cuando en el fondo no es real esa coherencia, ¿no? Porque dentro de cada uno pertenece a una serie de ideas diferentes. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Lo que quiere decir en la práctica es que para hacer viable una red global es necesario permitir esas multipertenencias. Es decir, que la gente que forma parte de la red y forma parte de otras cosas. O sea, tú no entras o sales de la red, tú estás en la red. Un caso muy práctico, Artemi. Artemi tiene una oficina de arquitectura en Canarias, ¿vale? Con su hermano. Y los dos son miembros de CivicWise. Entonces, ¿él quién es? ¿Él es Fase Base, que es su oficina, o es CivicWise? Pues son las dos cosas. Yo soy miembro de la red de forma individual, no estoy en ninguna oficina. ¿Yo soy Pascual, autónomo, o soy CivicWise? No, ni las dos y las dos a la vez, ¿no? O sea, no tiene por qué haber esa... Y de hecho, los proyectos que desarrollan, por ejemplo, en Fase Base, pues tienen, prácticamente el 100% de los casos, tienen alimentación de gente del equipo de CivicWise, aunque hayan contratado a Fase Base. Y en otros casos, hay gente que los contrata en Canarias como CivicWise. Y a mí, en algunos casos, me contratarán como Pascual, pero yo aprovecharé a la red, o me contratarán como CivicWise. O sea que no importa, ¿no?, el punto de llegada, en el fondo. Microliderazgo, esas estructuras que se acaban conformando. La forma al final de la que nos conformamos es alrededor de proyectos. Como decía, lo que queremos es hacer cosas. Es el tema de la autocracia. Entonces, la estructura, cuando se conforma, es cuando surge un proyecto, no antes. Es cuando nos ponemos a hacer algo. Y en ese punto, lo que surgen son como diferentes roles dentro del equipo. En este caso, 3. Hay un rol más central de coordinación,
hay un segundo rol que lo conforma el equipo de trabajo y hay un tercer rol que lo configura lo que llamamos participantes. ¿Esto qué significa? El círculo de coordinación es un poco lo que ha explicado también en el caso, ¿no? El círculo de coordinación pues, se encarga de coordinar el proyecto, tiene la responsabilidad última, el compromiso mayor, pero su trabajo principal no es tanto el de ser la persona que desarrolla la mayor parte del trabajo, que en ocasiones también, pero su función principal es la de comunicar. Por eso he preguntado lo de la comunicación, el tiempo que se va en eso, porque es muy importante que esa persona sea capaz de abrir las vías de comunicación para que el resto de miembros puedan aportar, ¿no?, al desarrollo del trabajo. El equipo de trabajo lo conforman un número de personas que dependerá del proyecto, pero personas con nombre y apellidos. Es decir, cuando surge un proyecto, se conforma un equipo con un equipo de coordinación y con un equipo de trabajo, ¿vale? Que son personas concretas. Y desde el minuto cero comienzan a trabajar y son personas que cada uno conoce cuáles son sus compromisos, cuáles son sus tareas, etcétera, etcétera. Y el círculo de participantes es ese círculo que dejamos abierto, totalmente abierto, para que cualquier persona de la red pueda... O sea, el proyecto siempre está abierto. Cuando empieza un proyecto, ya son esas personas las que trabajan en él. No, trabajan esas personas y personas que pueden trabajar de forma intermitente. Esto se hace posible porque todo el desarrollo del proyecto, como decía antes, ¿no?, con los... ¿Me he pasado? Como decía con esto, todas las reuniones, tanto la fecha de las reuniones que se realizan, por ejemplo, por videoconferencia, tenemos una plataforma común de Slack donde estamos las 400 personas que estamos dentro de CivicWise, hay una serie de canales por proyectos, entonces todas las personas están al tanto de cuándo se produce una reunión, de dónde están los documentos de trabajo. Entonces, yo puedo estar en un proyecto que arranca y a lo mejor en ese momento o no puedo o no quiero involucrarme, pero quizá a mí yo lo voy siguiendo y de vez en cuando me meto en una de las reuniones por videoconferencia. Otras veces me meto en un documento y consulto la información y en un momento dado, de repente, un día me meto en una videoconferencia y aporto algo o durante 2 semanas estoy ayudando en el proyecto porque puedo y después me salgo. Es decir, los participantes no tienen un compromiso, no tienen ese compromiso, esa exigencia de tener que estar, ¿no? Tienen la libertad de entrar y salir. Esto, para mí, de todos los roles, es el principal. Más incluso que el de coordinación, porque había un caso práctico que ahora contaré que ha sido brutal porque ha sido totalmente necesario el rol del participante para hacer efectivo que el proyecto al final se realizara. Y cuando cuente el caso práctico contaré por qué. Y por último, transparencia, que es un poco lo que decía. Ese equipo de trabajo es importantísimo que todo lo que hace, que todo lo que desarrolle, todo se está realizando continuamente en abierto para que el resto de la red tenga la oportunidad de poder aportar, de poder conocer, de poder saber que los proyectos se están realizando, etcétera, etcétera. Y luego también, una cosa importante, que os estaréis preguntando, bueno, vale, pero luego el tema del dinero, ¿eso cómo funciona? La forma de financiación es por proyectos igual. O sea, lo que configura la forma de obtener dinero es a través de los proyectos, a través de los presupuestos que tienen los proyectos. ¿Cómo se reparte el dinero? El dinero se reparte entre la coordinación y el equipo de trabajo. Son las personas que adquieren el compromiso con el desarrollo del proyecto. Y un porcentaje, una cantidad que va a sostener la plataforma. ¿Vale? El participante no adquiere un dinero directo porque se entiende primero que es totalmente abierto y se entiende además que ese dinero él lo está obteniendo porque hay un dinero que va a la plataforma, que es lo que le ayuda a él a poder desarrollar otro proyecto. Es decir, la coordinación, como digo, por proyecto. Yo puedo ser coordinador de un proyecto y participante de otro. Entonces, que tú desarrolles un proyecto como coordinador y que des un dinero a la plataforma es lo que a mí me permite que yo después pueda promover otro proyecto y ser yo coordinador de él. ¿Vale? ¿Puedes repetir esto? Estos 3 círculos, las personas que hay dentro, que le ponen cara a esos monigotes, no siempre, o sea, que yo sea coordinador en un proyecto determinado, claro, no es que yo sea coordinador de CivicWise, no tengo ese rol. El rol va directamente vinculado a un proyecto. Entonces, yo soy coordinador de un proyecto, el que sea, una rehabilitación de un espacio público aquí, pero luego soy participante de otro. Hay en otro que yo no soy nada, me interesa y voy entrando de vez en cuando. Entonces, como digo, el dinero se reparte entre el coordinador y el equipo de trabajo porque son las personas, el dinero del presupuesto del proyecto se reparte en una serie de porcentajes entre coordinación y equipo de trabajo y hay un porcentaje del dinero, que en este caso es un 10%, que va a CivicWise. El participante no adquiere dinero. Primero, porque no tiene un compromiso y segundo, como digo, porque ese dinero se entiende que lo está recibiendo en el fondo de ese 10%, que no lo recibe de forma directa, pero lo recibe a través de la plataforma, que es la herramienta que él puede usar para después promover otros proyectos, ¿no?
Y en eso, como digo, es muy importante la transparencia. Es decir, todos esos porcentajes, todos esos protocolos, todo lo que ocurre en un proyecto, todo eso tiene que estar tiene que ocurrir totalmente en abierto al total, al 100% de la red, ¿no? Vale. Y esto que al final, ¿quiénes sois realmente? ¿Dónde estáis? ¿No? Vale, ahora mismo estamos, como digo, somos en la plataforma digital en la que estamos todos, somos más de 400 personas ya. De esas más de 400, aproximadamente unas 100 son personas que no están, por así decirlo, directamente o no están activas al 100%, pero son personas que están vinculadas a la red de forma cercana. ¿Eso qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, en Madrid, somos 4 personas directamente vinculadas, pero luego hay otra serie de personas, 3, 4, que no están en todas las reuniones, no están al tanto de todo, pero que sabemos que si hay un proyecto y levanto el teléfono, ¿no? O sea, está ahí. Esos son lo que componen esas 100 personas. Y luego unas 40 que son las 40, más de 40 ahora mismo, que están directamente vinculadas a algún proyecto, promoviendo, desarrollando de alguna forma algún proyecto. Esas 40 personas estamos repartidas ahora mismo en 18 ciudades y 9 países, ¿vale? Que son más o menos ese esquema de ahí, ¿no? Estamos en España, estamos en Londres, estamos en París, en España estamos en Valencia, Madrid, Barcelona, Canarias, estamos en Italia, empiezan a activarse también círculos en Sudamérica, ¿vale? Y todo esto, toda esta forma de funcionar, lo que ha acabado generando a lo largo de estos 2 años es un poco este crecimiento, ¿no? El CivicWise arranca en un evento en marzo de 2015 en Londres. 6 personas inician el proyecto. 5 personas viviendo en Londres y 1 persona viviendo en Ámsterdam. Como digo, nace ya con la voluntad de ser una plataforma internacional y es así como se presenta. Y en ese evento, el evento se plantea además no como un evento de presentación clásico, se presenta como un evento ya de empezar a construir CivicWise. Es decir, la gente que acude allí participa de una serie de dinámicas en la que se comienza a pensar en esos acuerdos, en esos protocolos que he comentado antes, pero que en ese momento no estaban. Se comienza a trabajar en eso y a partir de ahí hay gente que se empieza a comprometer, a unir a la plataforma, ¿no? Empiezan a surgir el equipo de París, empieza a surgir el equipo de Barcelona, surge otro en Madrid y la comunidad va creciendo. En octubre de 2015 se pone en marcha un curso sobre este tipo de cuestiones de diseño cívico online, ¿vale? Una de las 6 personas pone en marcha un curso online sobre estas cuestiones. Y de ahí, de ese curso, surge una comunidad de unas 20 y tantas personas que se acaba involucrando de forma directa en el proyecto CivicWise. Y es ahí cuando se produce un crecimiento mucho más grande. Durante ese primer año en CivicWise se había estado trabajando sobre todo en eso, en cuestiones de gobernanza y tal, pero todavía le faltaba como una red más o menos grande que pudiera terminar de darle forma. Y eso surge de la comunidad de diseño cívico, ¿no? Yo participo en ese primer curso, Luis participa en ese primer curso, Artemio participa en ese primer curso. Y ahí tenemos el primer Local Camp. O sea, una vez que surgen esas 20 personas más las que ya había, formamos unas 30 y tantas personas. Esas 30 y tantas personas decidimos juntarnos en una ciudad una semana a pensar qué somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, etcétera, ¿no? Y surge el primer encuentro con este formato de Local Camp en mayo de 2016. Y a partir de ahí, bueno, pues seguimos creciendo una serie de eventos, de proyectos que van sucediéndose y que nos han ido permitiendo crecer hasta los datos que daba antes. Muy bien. ¿Y qué leches hacéis? Esto al final se traduce, bueno, diferentes proyectos. Yo voy a contar 3 que han surgido en el último año, que han sido como casos de éxito, si lo podemos llamar así. Uno es el caso de Residencia Hacker. Perdón. Residencia Hacker es un proyecto que realizamos en Media Lab Prado, y es promovido por el Laboratorio de Participación de Media Lab Prado y en coordinación con el área de participación del Ayuntamiento. De lo que se trataba aquí era de intentar investigar sobre cómo hacer que las propuestas fruto del proceso de presupuestos participativos, no sé si más o menos conocéis el proceso de presupuestos participativos aquí en Madrid, es decir, si hay un presupuesto público que se pone a disposición de la ciudadanía para que vote una serie de propuestas y de ahí surgen 206 en concreto, en 2016, 206 propuestas que provienen de la ciudadanía y que el Ayuntamiento se compromete a ejecutarlas. Lo que nos preguntan es cómo se podría hacer que estas 206 propuestas en la ejecución también fueran participativas. La ciudadanía pudiera también participar en la ejecución de las propuestas. Nos piden esto y durante 3 meses
de trabajo, trabajamos en esto y acabamos realizando una propuesta sobre ello. Una propuesta que tenía dos patas. Tenía, por un lado, una propuesta de mejora a la propia plataforma de Decide Madrid, la plataforma digital, y realizamos una serie de propuestas que tenían que ver con cómo territorializar la herramienta digital, es decir, cómo vincularla mucho más al espacio físico. Esta era una pata de nuestra propuesta y la otra era una metodología concreta de participación en el espacio físico, de cómo debería ser ese proceso de participación de la ejecución. La web es residenciacivica.civicwise.org. Ahí tenéis toda la información de este proyecto. Hay 2 documentos que generamos y que están para descargar, un vídeo explicativo del proyecto, etcétera. La cuestión es que lo que yo quería explicar de esto es cómo se traduce, por ejemplo, el tema de los microliderazgos que decía. En ese proyecto en concreto, por ejemplo, lo coordino yo, pero hay 5 personas con nombre y apellido vinculadas desde el minuto 0 y luego hay una serie de participantes. Ahí en el fondo no están todos los participantes que finalmente estuvieron en el proyecto, porque, como digo, fue de forma intermitente. Y hubo como otras 4 o 5 personas más que de forma intermitente contribuyeron al proyecto. ¿Por qué decía la importancia de lo del participante y de dejar un proyecto abierto para que pueda al final salir adelante? Este proyecto, en la última etapa, teníamos que terminar de generar había una última fase que había que definir, ¿no? Yo estaba haciendo de coordinador. Y en ese momento yo estaba haciendo coordinador, pero eso no quiere decir que yo tomara las decisiones se tomaban en esas reuniones entre el equipo. Hubo un momento en el que no nos terminamos de entender sobre cómo definir esa propuesta. Y yo no la terminaba de ver. Y entonces un participante, que era Luis, que no participó durante gran parte del proyecto y se unió al final, de repente lo ve claro y entonces coge las riendas del proyecto durante 2 semanas, las últimas 2 semanas. Coge la rienda en el sentido de esto hay que ponerlo por aquí y esto va por aquí, no sé qué, tal. Y entonces, al final nos ponemos todo y el proyecto sale adelante. Y además sale muy bien. Si esto no hubiera sido así, pues lo mismo nos damos de cabezazos. Pero el hecho de permitir que el proyecto sea abierto permite que una persona se una al proyecto a 2 semanas de acabar. Que llevamos casi 3 meses trabajando. Bueno, se unió antes, ¿no? Pero se unió un poco antes, no sé, el último mes o algo así, no lo recuerdo. Pero bueno, se une al final, ¿no? Entonces, la importancia de esa cuestión del dejar los proyectos abiertos. A mí me parece un ejemplo como muy significativo. Otro proyecto es el de Factoría Cívica. Este fue en Valencia, fue en el mes de noviembre y el proyecto trataba de reactivar un espacio, una nave que se ubicaba en la Marina de Valencia y que llevaba en desuso 10 años, desde 2007. Era la nave del equipo Alinghi, del equipo suizo de vela, que participó en la Copa América en 2005 y en 2007. Una nave, pues imaginaros, ¿no? Un equipo de vela inmensa que llevaba vacía 10 años. Y nosotros le proponemos a la Marina Real de Valencia el reactivarlo, proponiendo un primer evento de 1 mes en el que la programación del evento concreta se va a generar a través de abrir el espacio, de hacer que toda la ciudadanía de Valencia entre al espacio y que a partir de ahí se genere una serie de actividades, de talleres, que empieza a construir una comunidad sobre la Factoría de Valencia, sobre un nuevo espacio abierto a la ciudad para la generación de propuestas, de iniciativas, de proyectos sobre la ciudad de Valencia, la mejora de Valencia, y que de ahí surja una primera comunidad para que después pudiera hacerse viable el mantener un espacio así en Valencia. Se hace, como digo, ese evento durante 1 mes allí y, bueno, ahora sigue teniendo todavía, pues eso, coletazos en el sentido de ver de qué forma se consolida. De nuevo aquí, lo que quería contar con respecto a lo que había contado antes, la configuración del equipo. Cómo un proyecto con una cuestión tan local como esta se alimenta de la comunidad global. Aquí, en este caso, el equipo de coordinación no lo conforma una persona, lo conforma un equipo, que es el Círculo de Valencia. El equipo de CivicWise de Valencia, ¿vale? Que en ese momento nos eran 5 o 6 personas. Ese es el equipo de coordinación. En este caso son 5 personas y no 1 porque el proyecto tiene una escala muchísimo mayor. ¿Quién conforma el equipo de trabajo? El equipo de trabajo lo conforman personas de la red de CivicWise que adquieren un compromiso mayor con el proyecto. Por ejemplo, en este caso, Artemis, su hermano Mentejuy o Luis pasaron todo el mes allí, ¿vale? ¿Y quién conforma el círculo de participantes? El resto de la red. El resto de la red, que contribuyendo tanto antes como durante, sobre todo, ese mes, el resto de la red va visitando Valencia de forma intermitente durante todo el mes. Hay gente que pasa 2 días, hay gente que pasa 10, hay gente que pasa 15 y, sobre todo, coincidimos, la gran parte de nosotros, hicimos coincidir el evento de GlocalCamp dentro de ese mes. La tercera semana del mes fue el evento de GlocalCamp. Entonces, de repente, durante esa semana nos coincidimos allí, pues, 30 personas de CivicWise.
Entonces, de repente, por ejemplo, el proyecto, esa semana, coge una fuerza, uno de los días, sobre todo, muy, muy grande, cuando de repente uno de los días había que organizar un taller para los diferentes agentes de la Marina, un taller en el que detectar, hacer un diagnóstico del estado de la Marina Real de Valencia. Entonces, ahí viene el sector público, el sector privado, ciudadanía, organizada, no organizada, en relación a la Marina de Valencia, y hay 30 personas que dinamizan un taller ahí. 30 personas que están conectadas, que saben trabajar entre ellos, que nos conocemos, que sabemos trabajar. De repente, 30 personas, organizamos un taller durante un día para un proyecto de impacto totalmente local, ¿vale? Y 2 días después, a 30 personas se vuelven a dispersar, ¿no? Cuenta el pasante de ayer. ¿Cómo? El reconocimiento. Ah, cierto. No se me olvida eso. Yo creí que te lo estaba relacionando. Sí, ¿no? Y el hecho es que lo había puesto para que no se me olvidara y no, es cierto, es cierto. Esta semana el Ayuntamiento de Valencia le ha dado a la Factoría Cívica el premio de participación e innovación social del año. No, la noticia fue hace 2 días. ¿Cierto? Madre mía. Se me olvidó decir eso. ¿Veis? Aquí se ha equivocado el cartel, ¿ves? Un poco más, sí. Por confundir un poco. Este libro es Civic Practices y es una publicación que realizamos que es fruto de un crowdfunding. La idea era aglutinar en una única publicación gran parte de las iniciativas, metodologías, proyectos sobre participación, colaboración en la ciudad, ¿vale? Entonces, hacemos un open call para que todo el mundo pudiera enviar sus proyectos que quisieran que saliera en una publicación. Y nosotros hacemos un trabajo de edición y un trabajo un poco como de curatoría, ¿no? De seleccionar y generar una publicación con todas las propuestas que nos habían enviado. Y la publicación se hace viable a través de un crowdfunding. Este proyecto se inicia hace un año y la publicación en sí ya finalmente ha llegado pues hace un mes o algo así, hace un mes y medio. Haremos en septiembre... ¿Cómo? La semana pasada yo... Sí, bueno, ahí va llegando cada uno. En septiembre haremos un evento en Media Lab, aquí en Madrid, presentando el proyecto con más detalle y presentando el libro. Eso es lo que hemos hecho. ¿Qué estamos haciendo? Porque, como digo, los proyectos, y me parece interesante contar qué estamos haciendo, porque, como digo, los proyectos son abiertos y permanecen abiertos mientras se están haciendo. ¿Qué quiere decir esto? En CivicWise, cualquiera de vosotros puede ser desde ya, ¿vale? Simplemente diciendo, quiero estar en CivicWise y empezar a colaborar con CivicWise. Y la forma de colaborar en CivicWise es vincularte a un proyecto. Pues, como digo, la estructura de CivicWise la conforman el que queremos hacer, que son los proyectos. Entonces, cualquier persona que entre se puede vincular a cualquier proyecto que en ese momento está abierto y que se está haciendo. Entonces, cualquiera de vosotros mañana podría empezar a colaborar con ese rol de participante en este proyecto, por ejemplo. Este proyecto es un proyecto que se está haciendo ahora, que lo hemos llamado La Participación, y que trata de un proceso colaborativo, un proceso editorial colaborativo para generar un libro. Es decir, la intención era generar un libro sobre la participación, entendiendo que era un momento en el que parecía bueno realizar como un corte 2017, qué ha pasado sobre la participación, qué es, ¿no? Con todo este tema que se está hablando tanto de la participación, y llega un punto en el que llegamos a un punto en el que decimos, bueno, pero es que nosotros no tenemos que hacer el libro. O sea, la labor de CivicWise no es escribir un libro. La labor de CivicWise es generar un proceso un proceso participativo en el que mucha gente haga un libro sobre la participación. Es decir, sería como, de nuevo, iríamos a este error de querer que el experto escriba para que, ¿no? De todas formas, eso tiene sus complicaciones también y estamos en ello. Luis es el coordinador de ese proyecto, o sea que si cualquiera tiene duda o algo, pues le puedo preguntar. Y el proyecto ahora mismo, la forma en la que se está generando el proceso es que hay un evento totalmente abierto por videoconferencia, por streaming, una vez al mes, ¿vale? Cada uno de esos eventos tiene una temática de discusión y entonces, bueno, en ese evento hay una persona de CivicWise que se está encargando de intentar como recoger una serie de informaciones de todo el debate a través de Twitter, a través de determinados actas para intentar como ir filtrando información y a partir de ahí ver qué informaciones vamos como acotando, qué contenido puede ir a ese futuro libro. De momento se han hecho 2 streamings, el proyecto acaba de arrancar, como aquel que hice. Y también en algún momento realizaremos algún evento en Media Lab relacionado que todavía tenemos que darle forma, pero que en los próximos meses lo veréis. Y también me parece interesante hablar de como intenciones que ya estamos empezando a tal y que queremos hacer, entre otras muchas, pero bueno, he traído estas 2. La primera es Escuela de Innovación Cívica. Como decía, tenemos un curso online
¿vale? Parte de nosotros participamos en el primero, pero ya se ha terminado este año la tercera edición. Y la tercera edición ha sido ya en 3 idiomas, en español, en italiano y en francés. El curso es totalmente online, pero lo que queremos es generar una institución, no una institución, es una institución, que ahora explicaré lo que es, porque hay una cosa que hay que explicar, sobre formación y sobre aprendizaje de diseño cívico y de innovación cívica, es decir, de todos estos conceptos, ¿vale? Generar y que pueda esa institución colaborar con, ya no realizar un curso online en el que una comunidad se adhiere y tal, sino que esa comunidad de diseño cívico sea capaz de colaborar ya con instituciones, por ejemplo, con universidades, con ayuntamientos, con asociaciones culturales y generar también formatos de formación sobre estos conceptos físicas. Es decir, que puede haber, por ejemplo, en una ciudad, en Madrid, en Valencia, talleres en relación al diseño cívico e innovación cívica, que tenemos que ver, eso, como digo, es algo que estamos dándole forma. En Valencia ya están empezando a darle forma de forma un poco más avanzada y en Canarias también lo quieren, están intentando lanzarlo. Otra cosa que vamos a hacer, como decía, somos arquitectos la gran mayoría, nos guste más o nos guste menos, y una de las cosas en las que nos queremos meter y que todavía no hemos hecho, no hemos hecho de forma muy concreta, es vincularnos de alguna forma más a la cuestión de la vivienda, ¿no? Entendemos que también ahora mismo hay, además, bastante problemas, ¿no? Con el tema de la burbuja del alquiler, y luego también empiezan a surgir esta cuestión del cohousing, ¿no? Vinculada sobre todo al tema del envejecimiento, etcétera. O sea, hay muchísimas cosas que nos interesan, que estamos en ellas, pero que todavía no le hemos terminado de dar de forma como CivicWise, ¿no? La forma que le hemos buscado es ese laboratorio sobre el hábitat y que es algo que queremos terminar de tal y empezar a trabajar sobre ello en proyectos concretos que tengan que ver sobre esto, sobre el hábitat, sobre la vivienda. Y el último concepto, antes he contado como varios conceptos de cuáles son los acuerdos que hacen todo esto posible. Pero hay uno que me parecía totalmente fundamental, que es el que hace que todo lo demás pase, que pasen esos proyectos, etcétera, que en realidad lo he mencionado, ¿no? Que es el tema, ahí lo digo, lo de la institución, el tema de ser abiertos. ¿Qué es una institución? La institución se conforma como lo contrario a la institución. La institución en realidad la institución no es más que una serie también de acuerdos concretos, ¿no? Una serie de normas, de regulaciones, de tal. Pero lo que define, una de las cosas que define la institución es que tiene límites. Hay un dentro y hay un fuera. No solamente físicos, sino también programáticos. Es decir, la institución es la que define dónde están los programas, los formatos, las cosas que se hacen, ¿no? ¿Qué es una institución? Pues justamente lo contrario. Algo que no tiene límites, sí que tiene un núcleo central muy claro, ¿no? De cosas, de gente que está haciendo cosas, pero no tiene esos límites. ¿Dónde está la diferencia aquí? Que el que decide si se puede adherir o no, no es el de dentro, sino el de fuera. Es decir, en una institución, quien decide si tú entras a la institución es la persona que está dentro, no la que está fuera. En una institución, la persona que lo decide es la que está fuera. Por ejemplo, lo que decía de los proyectos. El participante no tiene que pedir permiso a nadie para entrar a un proyecto. Es la persona que está fuera la que decide si entra o no entra. Pero eso ocurre absolutamente con todo. O sea, todas las herramientas que usamos, por eso usamos Google Hangout y por eso lo grabamos. Por eso usamos Slack. El Slack no es más que una serie de canales, que no lo conozcas, son una serie de canales, se divide por canales, que no son más que grupos de mail. ¿Cuál es la diferencia? Que en el grupo de mail quien te mete es el que está dentro. Quien decide si entras o no es el que está dentro. En Slack quien lo decide eres tú, porque tú tienes todos los canales en abierto y tú dices a qué canales entras y a cuáles no. ¿Vale? En qué proyectos me quiero adherir y en cuáles no. Entonces, eso es súper importante, que lo decía la persona que fuera. Entonces, es súper importante y eso tiene que ver con el tema de que somos abiertos, de que todo tiene que ser en abierto. Sería imposible intentar que fuéramos locales, multipertenentes, adocráticos y que quisiéramos molar un montón y que luego dijéramos que no me toquen lo mío. Porque entonces se nos va todo a tomar, que es lo que es como, y luego hasta al final porque yo creo que es lo que más cuesta, ¿no? En lo que estamos. Entonces muchas veces creo que se cae en ese error de que queremos molar mucho y luego al final nos acabamos cerrando en banda, ¿no? Y creo que todo eso era lo que quería contar. No sé si me he liado muchísimo, pero bueno. Ya está. ¿Nos acercamos a la mesa o estamos demasiado cómodos acá? Como ustedes quieran.